las personas suelen comparar, porque te comparan a ti, fíjate, sos el único que yo veo que comparan a Nayib con Funes. No comparan a Nayib con Saca, incluso ni siquiera comparan a Nayib con Sánchez Gren. No lo comparan, sino que mencionan tu nombre. Nayib Funes. Y en esto también salen las primeras damas. ¿Cuáles serían las diferencias que habría entre Gabriela de Bukele, actual primera dama, y Wanda Pignato? Según tu análisis, siendo imparcial, ¿cuáles crees tú que serían las diferencias? La comparación tiene una motivación política y propagandística. Tú mismo lo señalaste al principio. La expresión de que el dinero alcanza cuando nadie lo roba tiene a la base una crítica a los dos gobiernos del FMLN, pero particularmente a mi gobierno, no una referencia al gobierno Saca. Si tú te fijas, los únicos presidentes que han sido condenados, los únicos presidentes que han sido condenados son de Arena. Paco Flores se le condenó por malversación de recursos por los 10 millones de dólares provenientes de la cooperación taiwanesa para atender las necesidades de las familiares y víctimas de los terremotos del 2001, tanto el del 13 de enero como el del 13 de febrero. Lo que pasa es que el proceso siguió abierto porque el juez mismo de instrucción, que lo condenó por malversación de fondos, pidió que también se le abriera un expediente que la fiscalía lo acusara por lavado de dinero. Y en eso vino la trombosis de la que padeció, el accidente cerebrovascular que lo mantuvo durante semanas en el hospital de la mujer hasta que murió. Y una vez muere el imputado, ahí termina la acción penal. Pero fue condenado, al menos por malversación de fondos, por peculado. Así se conoce técnicamente como peculado. El otro presidente que ha sido condenado es Saca, pero ha sido condenado porque él mismo aceptó la comisión del delito. Él pidió juicio abreviado. Él aceptó que efectivamente había lavado 301 millones de dólares. Y él reveló datos interesantes que no pudo objetar tampoco porque otros datos eran resultado de la investigación que había hecho la Fiscalía General de la República. Con Saca había claras evidencias, había transferencias bancarias, habían movimientos Habían bancarios, registros, es había que eso. había registros, salían cheques, imagínate, Saca abrió una cuenta a su nombre, a su nombre, para captar recursos de la presidencia de la República. Eso en ese momento era ilegal, porque la ley de presupuesto no permitía que un presidente de la República abriera una cuenta a su nombre para manejar el presupuesto de CAPRES. Y sin embargo, la abrió. Y ahí se depositaban recursos. Y esos recursos él liberaba cheques y esos cheques se los transfería a la entonces primera dama, Ana Ligia de Saca, se los transfería a empresas fantasmas offshore, otras, una fantasma y otras offshore en paraísos fiscales que le había creado Jorge Hernández cuando fue vicepresidente de Noticias y ejecutivo de la Telecorporación Salvadoreña. Le creó en paraísos fiscales, incluso le creó un fondo de inversión que manejaba Jorge Hernández. ¿Y esos recursos de dónde provenían? De la partida de gastos reservados de Casa Presidencial. Entonces, había suficiente evidencia documental. Ahí no solo había testimonios, ahí no solo había alguien que decía, sí, yo tengo conocimiento de que el presidente Saca pagaba sobresueldo, agarraba dinero para comprarse una finca de caña de azúcar o para hacer una inversión y poner un almacén o poner un negocio o reforzar el presupuesto y las inversiones en su radio del grupo Samix. No, habían evidencias, habían documentos que demostraban que cuando Saca comenzó su presidencia, el grupo Samix andaba como por las 8 radios, más o menos, y ya cuando sale de la presidencia, de 8 pasaron a 14 y se compraron con recursos provenientes de la partida de gastos reservados que eran triangulados. ¿Cuál fue el mecanismo? Que él mismo aceptó y que él mismo describió y que también aceptó
su principal lavador, que fue Jorge Hernández, que le lavó 15 millones de dólares. Salía un cheque o una transferencia bancaria para pagar servicios a una empresa fantasma domiciliada en un paraíso fiscal. En ese momento Panamá era paraíso fiscal. Hoy ya no lo es más porque hubo un cambio en la legislación panameña. Y entonces ese dinero, luego después, como se trataba de una empresa a la que se le pagaba un servicio que supuestamente le proporcionaba a Casa Presidencial, ese dinero después iba a parar a un fondo de inversión y de un fondo de inversión luego iba a parar a las empresas del grupo Samix de Saca. O sea que había un movimiento, una triangulación similar al procedimiento que utilizó Paco Flores cuando recibió un cheque del presidente de China, de Taiwán, en ese entonces, el presidente Chen Shui-bian, y que ese cheque fue emitido por el Banco Nacional de China, fue trasladado a una cuenta que tenía el banco, a una sucursal que tenía el Banco Nacional de Taiwán, más bien, en Nueva York. De Nueva York se movió a Miami. Por cierto, el banco que movió ese dinero es un banco que en ese entonces era propiedad de los Poma. Fíjate bien, de los Poma. Eran accionistas de ese banco, un banco pequeño, que no llamaba mucho la atención. Ese banco recibió el dinero proveniente de Taiwán y de ahí ellos lo movieron a el Banco Cubatlán, y del Banco Cubatlán lo movieron a la sucursal del banco en Costa Rica, y del Costa Rica lo movieron a paraísos fiscales, de paraísos fiscales regresó al Banco Cubatlán y ya lavado, y entonces después fue a parar a la cuenta del Partido Arena, con lo cual salieron los recursos para financiar la campaña de Tony Saca. Ese mismo mecanismo fue el que se utilizó y está debidamente documentado. Por eso es que a Tony Saca no le quedó más opción que pedir un juicio abreviado, porque si él se hubiera seguido insistiendo que no, que eso no es cierto, que las pruebas son falsas, al final de todas maneras lo hubiera condenado porque había suficientes pruebas, pero lo hubieran condenado a 30 años de prisión por lo menos. Ok, Entonces él con el juicio abreviado redujo a 10 años de prisión. ok, Mauricio, voy a hacerte la pregunta aquí. ¿Habían pruebas suficientes para Francisco Flores, aunque él lo negara? Habían rastros de que él era un ladrón. Tony Saca, habían rastros suficientes que era un ladrón. La gente pregunta y otros afirman, ¿y Mauricio Funes es un ladrón o no es un ladrón? Está siendo acusado en estos momentos, pero es un ladrón porque han encontrado registros bancarios, cheques, como en el caso de Francisco Flores. Hay registros del dinero, como en el caso de Tony Saca. ¿Sí? Hay todos esos elementos para que ¿No? a ti se te pueda llamar No, ladrón o no no, los hay. ¿Qué sucede no, en este caso? no, Porque muchas personas no, no. preguntan Mira, eso. mira, voy a poner varios ejemplos y ojalá que el tiempo nos permita. Dale, tranquilo, que aquí Cuando, nosotros somos los amos y bueno, señores del tiempo. cuando Pollo Crudo, el fiscal Pollo Crudo, alias, alias Douglas Meléndez, o al revés, cuando Douglas Meléndez, alias Pollo Crudo, dio una serie de conferencias para presentar el proceso que dio en llamar saqueo público, por el cual me acusó de haber lavado o haber dirigido más bien una operación criminal que permitió lavar 351 millones procedentes del presupuesto de Casa Presidencial y particularmente la partida de gastos reservados. Él dio una serie de conferencias y comenzó a citar, yo no sé si al azar o en forma planificada, comenzó a citar varios ejemplos, varias compras y adquisiciones ilegales que supuestamente yo había hecho con fondos procedentes de Casa Presidencial. Por ejemplo, habló de que yo había financiado una serie de operaciones de cirugía estética a quien luego fue mi pareja. Por respeto, omito el nombre. Pero, ¿qué fue lo que presentó? Nada. No presentó absolutamente nada. ¿Tú crees que si yo como fiscal y por lo tanto un profesional de la investigación digo que Marcelo Larín recibe
dinero de, qué sé yo, de cuando estabas en Suecia, el gobierno sueco, o incluso del gobierno de El Salvador, de la partida de gastos reservados para montar tu programa, para financiar tus conferencias, tus recorridos por el mundo, desarrollando diferentes temas de los cuales sos experto. Pero nada más lo afirmo. No presento nada, no presento boletos de pasaje que haya comprado el gobierno de El Salvador, Casa Presidencial. No presento algún cheque que haya emitido, alguna transferencia bancaria a tu cuenta personal. Únicamente lo afirmo y digo, no, es que todas esas operaciones son, y todos esos recorridos y todas esas conferencias de prensa han sido financiadas por el gobierno de El Salvador o por Nuevas Ideas. Tengo que presentar documentos. Y en mi caso, se habla de cirugías estéticas. ¿Y dónde están los documentos? ¿Hay algún cheque? ¿Hay alguna transferencia bancaria? ¿Hay algún pago con tarjeta de crédito? ¿No? Y yo no aparezco en ninguna de ellas, ni el gobierno, ni Casa Presidencial, porque podría decir, no, claro, Funes no va a ser tan tonto de pagar con su tarjeta de crédito o emitir un cheque a nombre de la clínica que llevó a cabo esta cirugía. Bueno, entonces, ¿quién la pagó? La pagó Casa Presidencial, porque si no la pagó Casa Presidencial, entonces la pudo haber pagado cualquier otro. Entonces, ¿por qué decir que son fondos de Casa Presidencial? No hay nada de eso. Sencillamente habló la mayor obra pública del presidente Funes fue esto, porque se le hicieron cirugías con fondos públicos. Pero no presentan absolutamente nada, solo la declaración de un testigo criteriado, que fue Leonel Flores, exdirector del Seguro Social, quien negoció con la Fiscalía que no se le acusara por enriquecimiento ilícito, ya que él fue oído y vencido en un juicio civil, a devolver más de $500,000 por enriquecimiento ilícito al Estado salvadoreño, pero para que no se le abriera un proceso penal que implicara cárcel y que implicara otra investigación y que pudiera llevar a un proceso de extinción de dominio y él perder los bienes que tenía, sus vehículos, su casa y todo. Para evitar eso, él sencillamente se criterió y negoció con la fiscalía. Yo lo voy a acusar, lo voy a incriminar y voy a decir que yo sé, porque él me lo contó. Ahí está un ejemplo. Otro ejemplo, una publicación que hizo el Faro que se cita mucho, de la historia de un spa construido en la zona alta de esta Latinoamérica, colonia. el Spa Latinoamérica. No, spa era, sí, spa, bueno, era un spa, Latinoamerican Spa, que fue construido en los altos de esta colonia que está a la par del Escalón, hombre. Bueno, pero sigamos, San Bueno, Benito. bueno, no es San Benito, es otra colonia. Pero bueno, ahí se construyó un spa. Y me relacionan, el Faro fue el primero que abrió esta investigación periodística. Fue el primero. Casualmente la abrió después de que yo acusé a su financista, fundador del Faro, Jorge Simán, en el caso Selenel. En el caso, perdón, sí, Selenel, de la venta de las acciones de la Geotérmica Nacional, de la GEO, en forma ilegal, por el cual fueron procesados. Pero bueno, abre esta investigación y ellos aseguran, primero, que yo soy el dueño del spa, habiendo registros contables de que quien compró esa propiedad donde se construyó el spa fue Miguel Menéndez. Y Miguel Menéndez lo compró de un préstamo que él hizo al banco hipotecario poniendo como garantía una de sus empresas, porque él tiene, bueno, se las están queriendo quitar porque también está siendo procesado por el mismo caso. Pero él en ese momento era el principal socio de COSACE, la empresa más grande de seguridad privada, y la puso como garantía, porque vos sabés que en un préstamo o se pone como garantía un codeudor o una garantía hipotecaria, y especialmente una garantía hipotecaria cuando
el monto del préstamo es alto Eh, y el oh, préstamo era por 800.000 un dólares. paréntesis. Eso que dices es Ujú. para las personas normales, porque para los diputados de Nuevas Ideas, ahí dice que les dieron préstamos sin garantía de data por $500,000. No, entonces ahí voy yo, imagínate, como paréntesis, por menos, por menos acusaron a Miguel Menéndez habiendo presentado una garantía hipotecaria como es las acciones de COSACE, y estos otros que no presentaron ninguna garantía les dieron créditos para adquirir fincas, para adquirir quintas, para adquirir terrenos en la playa, para adquirir casas, etcétera, etcétera. Bueno, justicia selectiva. Pero lo que te quiero decir es una cosa. Yo no soy el dueño de ese spa. Quien compró esa propiedad para construir el spa fue Miguel Menéndez. Quien le pagó a la compañía constructora para remodelar la casa, incluso tramitó los permisos a OPAMS para remodelar esa casa porque había que botar una serie de árboles y había una ordenanza municipal que prohibía poner negocios en esa zona, entonces hubo que tramitar un permiso en la OPAMS, fue Miguel Menéndez, no fui yo. Quien compró y mandó a traer los equipos, porque era un spa bien montado con equipos y tecnología de punta, fue Miguel Menéndez. La única relación mía con ese spa es que la que luego fue mi pareja sentimental trabajó ahí como gerente, como ni siquiera administradora, porque había un administrador o un auditor externo o un contador externo, sino que era la gerente, la que manejaba esa empresa y por lo cual recibía un sueldo. Pero viene, viene el Faro primero y luego después el fiscal Douglas Meléndez y se inventa que yo soy accionista de esa empresa cuando en el registro de propiedad yo no aparezco entre los accionistas de esa empresa. Y segundo, se inventa que también, voy a decir el nombre, Michelle era accionista de esa empresa cuando tampoco aparece en el registro de propiedad, lo único que aparece es que ella era la gerente, por la cual recibía un sueldo mensual. Al final, como la OPANS no le dio los permisos y la alcaldía de San Salvador en manos de Arena, de Norman Quijano, no le dio los permisos para operar, bueno, llegaron los del CAM, pusieron esas banderas o esos Amarillas. plásticos amarillos y cerraron la empresa. Ahí terminó sus operaciones. O sea, no hay pruebas contra ti que diga, mira, aquí está todo el registro como en saque Bueno, con flores. aparezco, te digo, ¿aparezco yo en la Junta de Accionistas? No. ¿Aparezco yo solicitando el crédito al banco hipotecario para la compra de la propiedad? Tampoco. ¿Aparezco yo como accionista o socio de Miguel Menéndez para comprar el equipo? Tampoco. ¿Aparezco yo como ser la persona que contrató a Michelle para que administrara el spa? Tampoco. Ni siquiera fui a recibir algún servicio, ni siquiera visité el spa. Y sin embargo me relacionan porque en esa trama está Miguel Menéndez, que trabajó conmigo, que éramos amigos, y está Michelle, que luego tuve una relación sentimental con él, que ya no existe más hasta en este momento. Pero bueno, eso es lo que ha presentado la fiscalía. Y por eso es que se ha dicho que yo soy ladrón. Y así te podría seguir mencionando otros casos. Entonces, no hay pruebas. Solo tienen testigos que se han criteriado que les ha resultado conveniente. Imagínate, para conocimiento tuyo y para conocimiento de tu público, que el testigo criteriado más importante es alguien que nunca trabajó conmigo, que es Jorge Hernández. Cuando yo fui presidente, Jorge Hernández era vicepresidente de noticias de la Telecorporación Salvadoreña. Y luego, por un problema que tuvo con Boris Ezersky, porque decidió vender una de sus frecuencias al FMLN, concretamente al grupo Alba Petróleos, para que ahí se pusiera el canal que luego fue el FMLN, Gen TV. Entonces, rompieron su contrato, pero yo nunca lo contraté como una persona que no trabajó conmigo.
que no conocía los entretelones de la administración financiera de Casa Presidencial. Únicamente dan por válidas sus declaraciones porque él afirma que yo le comenté que yo había comprado un spa, que yo había comprado una casa, que yo había comprado esto, que yo había hecho estas inversiones, etcétera, etcétera. Únicamente. Ahora,